Bueno, pues buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar ahora este nuevo parcial. Espero que sí les vaya un poquito mejor en este. Tuve una inquietud en cuestiones del examen. A lo mejor no entendieron cómo hacer o dónde ponerlos. Más que nada tuvieron problema en dónde estar colocando los datos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Tienen alguna duda de su examen? Si quieren, ahorita los resolvemos. ¿Tienen alguna duda de los exámenes o todo está bien? Si todo está bien, no hay problema, o sea, con su silencio basta, recuerden. Pero si tienen alguna duda, cualquier persona que sea, si nada más es una o dos personas, pues mejor personalmente les aclaro la duda, es por el WhatsApp, pero si ya 5 o 6 quieren que resolvamos el examen para ver en dónde fue donde fallaron, pues ahorita lo resolvemos. Les comparto la pantalla de una de las diapositivas y vamos borrando datos y vamos poniendo los datos que tenemos del examen y lo vamos resolviendo. Pero pues ahora sí que es cuestión de ustedes, así que la pregunta sería, ¿quieren que lo resolvamos o no? ¿Tienen dudas o no? Ok, tomaré su silencio como un no, o sea que todos estamos más o menos en la misma sintonía. Voy a pasar lista para ver, porque pues ese también va a ser uno de los puntos que vamos a estar evaluando. Recuerden que va a ser el 10% de la calificación, es la asistencia. Así que Jesús Alfonso, Gloria Paulina. Presente. Brian Eduardo. Presente. Ricardo Miguel. Presente. Marcos. Presente. César Christopher. Presente. Jesús Natanael. Presente, profe. Jesús no está en la clase, ¿verdad? ¿Tú sí? Presente. ¿Sí? Ah, ok. Dije presente. Ah, ok. Sí, perdón, disculpa, no se escuchó. Andrea Saraí. Que me la guié. Presente. Odalis. Presente. Eva Victoria. Presente. Guadalupe Victoria. Presente. Alfredo. Y José María. Presente. Entonces, los únicos que no están en esta clase es Alfredo y Jesús. Ok. Me imagino que sí les notificaron que ahora iba a ser de las 10 a las 12. No, no va a ser de 10 a las 12 porque pues, aparte de que sería muy cansado a lo mejor, pues no cumpliría con los 50 minutos de clase normal. Entonces vamos a tratar, tengo preparado por ahí el tema, que sería, si quieren anotarlo, es tema de los vectores. Por ahí tengo preparado el tema, entonces, pues si nos da tiempo, o más bien lo que nos llevemos en el tema, pues eso es lo que va a durar. Va a ser también, pues, dependiendo de nuestra participación. Pues, si vemos que tenemos mucha participación en cuestiones de alguna duda, pues, a lo mejor se puede alargar un poquito más, pero nunca va a rebasar tampoco el
el límite que serían de 100 minutos. Entonces, por ahí vamos a comenzar. Lo primero que les voy a hacer, pues va a ser compartir mi pantalla para poder trabajar en cuestión de los vectores. El apunte, si lo quieren tener, obviamente pues recuerden que suben los videos a la plataforma de YouTube de la escuela, pero si por cualquier razón me dicen, no, pues, ¿sabe qué, profe? No, pues, no me acomodo yo de esa manera. Con toda confianza, dígame, y yo le mando, el resumen o los apuntes en digital. Los mando ya sea por captura de pantalla o compartiéndoles el libro, como ustedes gusten. Ok, entonces recuerden la dinámica, pues sí va a ser igual a la siguiente. ¿Tienen alguna duda? Pues me lo hacen saber. Si no tienen ninguna duda, pues con su silencio va a bastar. Ahora, la pregunta es, ¿ya tienen la pantalla? ¿Ya les compartí la pantalla? ¿Ya pueden observarla? Está cargando. Ok. Profe, yo le voy a preguntar, ¿Sí? entonces a partir de aquí empieza el segundo parcial. Sí, a partir de aquí empieza el segundo parcial. Inclusive por ahí ahorita voy a dejar unas tareas para que las hagan en la plataforma. Las voy a subir a la plataforma, pero desde ahorita les digo que viene ahorita la clase. Van a estar, se pueden ir adelantando, van a ser las leyes de Newton, primera, segunda y tercera ley de Newton. ¿Qué es lo que quiero? Investiguen, no son fuentes, comparen y ustedes saquen su conclusión. Ustedes no quiero que hagan un resumen, no. Lo que quiero es que ustedes me expliquen con sus propias palabras lo que puedan entender. Entonces, no quiero que se metan de lleno, que digan, una ley de Newton, no sé, yo observé en una página que es casi, no sé, 50 hojas y tengo que leerlas todas. No, o sea, busquen en general a qué se refieren las leyes de Newton y con sus propias palabras traten de explicármelo. Obviamente, pues, en formato de Word, y ahí me lo mandan, pero no pongan en un formato de Word, no pongan primera, segunda y tercera ley de Newton, no. Yo se los voy a poner separados. Por ejemplo, una tarea va a ser la primera ley de Newton. Ustedes tienen que hacer la primera ley de Newton y me la mandan. Segunda ley de Newton, otro formato. Hacen otra hoja de Word, igual, y me la mandan. Tercera ley de Newton y así. ¿Para qué? Para que se registren que son las 3 tareas. No se va a registrar si en un documento de Word me mandan las 3 leyes de Newton. No se va a registrar como las 3 tareas. Se va a registrar únicamente como una tarea. Entonces, por eso les comento, no vayan a cometer ese error. ¿Ok? ¿Ya todos les cargó la pantalla o alguno falta por ahí? Ya cargó. Ok. Dime, Odales. Le estaba diciendo que ya cargó. Ok. Ok, perfecto. Si en algún momento, recuerden, siempre vamos a manejar esta dinámica. Si no tienen dudas, si sí carga la pantalla, si hago una pregunta y ustedes ya no tienen dudas sobre esa pregunta o la respuesta es sí o no, cualquier cosa, con su silencio basta. Más bien ahí el que va a decirme o va a hablar es la persona que pues si tenga por ahí una duda, que no le cargue la pantalla o que tenga algo que decir. ¿Ok? Entonces,
Entonces, vector, representación de una magnitud física que tiene un origen, magnitud, dirección y sentido. Se representa con una letra mayúscula, en este caso A, o con una flecha encima, A con una flechita, ok. Una magnitud escalar es aquella que queda definida por un número y la unidad. Por ejemplo, masa, tiempo, la longitud, la densidad, el potencial eléctrico, el área, el volumen, la temperatura. Y que se representa así, por ejemplo, 58 kilogramos, 45 minutos, 1.65 metros, gramos sobre centímetros, 120 volts, 25 metros, 3 litros, 8 grados centígrados. Por un ejemplo, por darles ejemplos, estas cantidades escalares obedecen las reglas de las operaciones aritméticas, como en los siguientes ejemplos. Ejemplo 30. Sumar 8.5 metros y 6 metros. ¿Su solución cuál sería? Pues 8.5 metros más 6 metros es igual a 14.5 metros. Ahora la resta. 25 gramos de 58 gramos. Obviamente a 58 gramos le vamos a quitar 23 gramos. La respuesta sería 35 gramos. Y la multiplicación, lo que estábamos hablando era de sumas. Por ejemplo, si tú avientas una pelota 2 metros, ok, y después otra pelota la avientas 3 metros, pues ¿cuántos metros vas a avanzar? Vas a avanzar 5 metros. Esa sería más o menos como un ejemplo físico de lo que estamos haciendo. Ahora la multiplicación pues es diferente, como ya sabemos. Aquí en la multiplicación es multiplicar 1.5 metros y 0.8 metros. Su solución sería 1.5 metros por 8 metros. Aquí se representaría, ¿por qué cambian los metros cuadrados? Porque ya estamos hablando de un volumen. Aquí ya estamos hablando, es por ejemplo, de decir, yo tengo un terreno, no sé, vamos a decirlo, yo tengo un terreno en, no sé, en las Misiones de allá de Uriangato. Y el terreno mide 1.5 metros por 0.8 metros. Ok, entonces ya tenemos 1.2 metros cuadrados. Por eso ahí ya se cambia la término, ya no es nada más metros, porque si se fijan en los otros ejemplos, sumamos o restamos, pero conservan la misma terminación, que serían gramos o metros en este caso. Y aquí sí cambia, cambia a metros cuadrados. ¿Por qué? Porque ya es una multiplicación. Ya aquí en este momento, pues sí estamos hablando de un volumen. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a hacer un paréntesis, jóvenes. ¿Sí les llegó el mensaje que les mandé ahorita hace poquito? Sí. Y bueno, nada más me contesta la persona que no los tenga. No tienen, o sea, sí tienen a la mano el transportador y la regla. La persona que no lo tenga, no hay problema, nada más dígame.
Pero si todos los demás guardan, si todos guardan silencio, tomaré como que si la traen. Ok, perfecto. Entonces, proseguimos. Las magnitudes vectoriales, ya estamos hablando de magnitudes vectoriales, son aquellas... Permítanme que alguien quiere ingresar. Me parece que es Jesús Alfonso. Ok, proseguimos. Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de magnitud tienen dirección y sentido. Por lo tanto, este tipo de cantidades se utiliza para cuando se requiere conocer la dirección en que se mueve y el sentido del giro. Por ejemplo, el desplazamiento de un auto que viaja a 590 kilómetros al norte. Otro ejemplo sería viajar en una motocicleta a una velocidad de 100 kilómetros por hora hacia Acapulco. Un objeto que cae debido a la aceleración de la gravedad a 9.81 metros sobre centímetros cuadrados. O levantar un objeto de 23 newtons. Ok, ejemplo. Si decimos que un auto está situado a 20 metros del centro, vamos a situarnos en Moroleón. Está situado en Moroleón, en el jardín de Moroleón, una cuadra después, cuadra antes, vamos a decirlo que está en la secundaria J. Jesús López López. Está situado ahí, a 20 metros del centro de la ciudad. Y queremos conocer dónde se encuentra después de un determinado tiempo. La información es incompleta, ya que el auto puede haber tomado infinidad de direcciones. Puede haber tomado para el jardín, puede haber tomado para el mercado, pudo haber tomado para la calle Lavasolo. En fin, pudo haber tomado diferentes direcciones. Para saber su localización exacta, debemos conocer que la magnitud del desplazamiento. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento? Es el total de lo que recorrió del punto que inició, por ejemplo, de ahí lo que mide de su punto donde estaba en el origen, que es el de luz. Y dónde terminó, supongamos que haya terminado en el Hotel Excelencia. Ok, entonces sí necesitamos saber dónde termina, ¿para qué? Para trazar una línea y saber cuál es su desplazamiento. Ok, 2, la dirección del desplazamiento. Formando un ángulo de 60 respecto de la horizontal. Aquí, ¿por qué dice un ángulo de 60? Porque aquí vamos a trabajar sobre un plano cartesiano, siempre, 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 que va a ser nuestro origen, va a ser el punto 0, 0, 0,0. ¿Para qué? Para poder dictaminar hacia dónde es hacia dónde. Y número 3, el sentido del desplazamiento, por ejemplo, hacia el sur o el este, hacia el norte, bueno, norte, sur, este, oeste, hacia cualquier lado. Entonces, es lo que necesitamos saber para poder dictaminar cuál fue su desplazamiento. Ojo, no es lo mismo que porque no es lo mismo una línea recta. Imagínense, están en la secundaria J. Jesús y vamos a llegar al Hotel Excelencia. No es lo mismo poner una línea imaginaria desde ahí hasta el Hotel Excelencia, una línea imaginaria en el cual cruce las casas. No va a ser lo mismo, no va a medir lo mismo esa línea
que si tomara la calle Abasolo, luego diera vuelta en la calle 12 de octubre y luego tomara la América. Ese sería su recorrido. Su recorrido no es igual a su desplazamiento. Ok. Conociendo eso, pues proseguimos. Hay un dibujito, miren, lo que les comentaba, que tenemos el ángulo. Sí, ¿Cuál es la diferencia dime, entonces? Iván. ¿Cuál es la diferencia entonces de recorrido y desplazamiento? Lo que te estoy diciendo, o sea, la diferencia es el desplazamiento, dónde estabas y a dónde llegaste. Ese es tu desplazamiento con respecto a un origen en un gráfica. Y tu recorrido es todo lo que tuviste que recorrer para llegar a ese punto. Esa sería la diferencia. Sí. Ahorita lo vamos a ver más claro, ¿eh? No se preocupen. Gracias. Entonces, miren, aquí tenemos también otro ejemplo, un dibujito donde nos dice la magnitud, o sea, lo que mide la distancia que está recorriendo, el sentido hacia dónde va, pues, lo que le vamos a dar. Les comento, ahorita lo van a ver un poquito más claro, a cara ahí, pero ahí cómo se ve. No se preocupen. Si terminamos bien este tema, si no lo entienden, pues volvemos a retomarlo, pero ahorita va a estar muy claro. Los vectores se pueden representar gráficamente como una flecha a una escala determinada. La longitud de la flecha representará la magnitud del vector. La horizontal corresponderá a la dirección y la punta será el sentido. El sentido, estamos hablando de si va hacia el norte, hacia el sur, este, oeste. Ok. Entonces, para efectos prácticos, aquí a lo mejor se van a aburrir un poquito, pero es más que nada para que todos, o sea, se van a aburrir en cuestiones de que van a decir, profe, pero eso ya lo sabemos o todos lo sabemos. Pero yo se los voy a decir de todos modos por cualquier duda. Para efectos prácticos se utiliza como un sistema de referencia el plano cartesiano, que se estudia en Matemáticas 3. El plano cartesiano está dividido en 4 partes llamados cuadrantes, obviamente ya lo sabemos eso, que se enumeran de la siguiente manera. Si ven el plano cartesiano de abajo, recuerden, el primer cuadrante es de su derecha a su izquierda, el primer cuadrante en la parte superior es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer cuadrante en la parte inferior de la izquierda, y el cuarto cuadrante en la parte inferior de la derecha. Y pues nos marcan también los grados. Recuerden, tenemos un grado de 90 grados, un grado de 180 y grados de 270 y obviamente 360 al dar toda la vuelta. También, si se fijan, tiene pues las letras del este y del oeste. No, permítanme que alguien quiere iniciar sesión. Ok. También nos las dicen, entonces, a ver, vamos a observarlas. Los cuadrantes siempre van enumerados en sentido contrario a las manecillas del reloj, como les comentaba, comenzando con el de la parte superior de la derecha, que servirá de referencia para la dirección de la medida de los ángulos. El eje horizontal o el eje de las abscisas es el eje de las X, y el eje vertical o el eje de las ordenadas es el eje Y. También es útil guiarnos con los puntos cardinales del norte, del sur, del este o del este indicados en el plano cartesiano. Práctica que pues les planeé o de los que les estaba comentando, de todos
entendemos bien prácticamente lo del plano cartesiano. Ahora, dice, observa los siguientes trazos donde se indica solo el ángulo. Si ven, es prácticamente exactamente, pues, lo que ya sabemos. Dibuja un ángulo de 80 grados. Pues dibujas un ángulo de 80 grados. De 105, bueno, en este caso dice de 25 grados. Vemos dónde está. Aquí, sin necesidad de tener transportador, pues más o menos nos damos una idea de hacia dónde o en qué, mínimo, 100% seguros sabemos en qué cuadrante termina, o en qué cuadrante va a estar más bien, o lo vamos a dibujar, en qué cuadrante, simplemente por los grados. Recuerden, si es menor de 90 grados, primer cuadrante. Si es mayor de 90 grados, pero menor de 180, segundo cuadrante. Si es mayor de 180, pero menor de 270, tercer de 270, pero menor de 360, pues en el cuarto cuadrante. Entonces, aquí es donde viene un poquito, pues no lo difícil, pero donde ya involucramos ahora sí los vectores bien. Ejemplo, cuando se indica la dirección de un vector en relación a los puntos cardinales, tomamos la primera expresión para la dirección y la segunda para el sentido, como sigue. Por ejemplo, vemos el primero. Dice 60 grados al norte del este, al noreste. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver hacia dónde nos está diciendo. Nos está diciendo que lo tenemos que dibujar en el noreste. Pues ok. Entonces, su punto cardinal que va a estar en la parte de arriba de su gráfica va a ser el norte. Y pues, obviamente, el este pues va a estar en su parte derecha. Entonces, nos dice que 60 grados, pues dibujamos el ángulo de 60 grados. Dice 75 grados del noreste. Entonces, aquí es donde vemos, ponemos nuestra gráfica y ponemos los puntos cardinales y decimos, ¿dónde está nuestro noreste? Pues está en el segundo cuadrante. Ok. Entonces, de ahí en fuera, tomamos, ahora sí, los 75 grados para saber hacia dónde va a ir nuestra dirección. Como se observa en el segundo ejemplo. Tercer ejemplo, 65 grados al suroeste. Pues ok, es en el tercer cuadrante. En el cuarto cuadrante, 40 grados al sur del este, sureste. Ok, hasta ahí yo creo que no hay ninguna duda, pero si tienen alguna duda, pues con toda confianza, ya saben. En lo que voy bajando, ¿sí se incorporó Jesús Alfonso? ¿Sí estás en la clase, Jesús, o no? Sí. Ok. Entonces, para ponerte asistencia. Ok. Los ejes pueden estar también ordenados en otras direcciones, pero conservando siempre el principio de perpendicularidad entre ellos, es decir, formar siempre un ángulo de 90 grados, como marca el dibujito a su derecha. Si se fijan, ahí ya no, es un plano, pero medio dobladito, ya forma hasta casi como una X. Lo puedes poner de la forma que quieras, siempre y cuando respetes
esos términos. ¿Cuáles términos? Que pues sus ángulos principales sean 90 grados, 180 grados, 270 y 360. Ok, ahora, clasificación de los vectores. Absoluto. Todas las líneas de acción que lo forman se encuentran en el mismo plano. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a utilizar nuestro plano cartesiano, va a ser nada más igual de los 4 cuadrantes, que vamos a tener dos variables, que es 2 sentidos, que es X y Y, y vamos a tener norte, sur, este y oeste. Eso es más que nada el absoluto, donde tenemos una gráfica normal. No coplanares. Las líneas de acción se encuentran en diferentes planos. Está en 3 planos, X, Y y Z. ¿Qué quiere decir esto? Que los vectores aquí serían en tercera dimensión. Esto me parece que esto ya no lo vamos a ver, pero nada más para que lo sepan. Obviamente ya recuerden, hay un plano en tercera dimensión también. Entonces, donde se toma también el eje de las zetas para poder formar la tercera dimensión, y el vector pues quedaría en un punto en el espacio. Ya no sería nada más únicamente en una gráfica. Ustedes hacen una gráfica y ponen el punto en cierto punto de su libreta, ponen un puntito. Entonces, sí está en un cierto lado específico, pero si dibujamos el eje de las zetas, pues ahí sí tendría que quedar el punto en el espacio. ¿Por qué? Porque pues esa forma ya es algo en tercera dimensión. Colinares, todas las líneas de acción que lo forman encuentran una misma línea de acción. Pues ahí, hasta el dibujo nos lo marca, pues tiene una sola línea de acción, pero pues nunca se juntan o nunca parten o sea, llegan a un punto y de ahí siguen. No, de ahí no siguen, ahí mismo se quedan. Concurrentes, todas las líneas de acción que forman concurren con el mismo punto, o sea, todas van hacia el mismo punto y del mismo punto. Entonces esas tampoco no las vamos a estar viendo. Las que nos interesan es la del absoluto. Entonces vamos ahora sí a plasmar, o más bien a representar lo que hasta ahorita estamos observando. Métodos gráficos de solución para la suma de vectores. El método del triángulo. Los vectores se trasladan sin cambiar sus propiedades, de tal forma que la punta de la flecha de uno se conecte con el origen del otro. El vector resultante está por la flecha que une la punta libre con el origen libre, y entonces que se representa con la letra R. Ejemplo, se utilizan los vectores originales y tenemos una roja. Ok. Número 2, se posiciona el vector A en el origen. Dibujamos un plano cartesiano, ponemos en el origen y dibujamos nuestro vector A. Listo, tenemos. 3, se traza el vector B a partir de la punta de la flecha del vector A, donde termina. Por ejemplo, si el vector A mide, no sé, 30 metros, donde terminen los 30 metros, de ahí inicia el vector B. Número 4, se une el origen con la punta de la flecha del vector B para formar el resultante, que en este caso sería R. Y si se fijan, ya formamos ahí un triangulito con el vector A, el vector B y el vector R. Ok, entonces ahora volvemos a posicionarnos en el mismo ejemplo.
que nuestro origen es en la calle, en la escuela J. Jesús. Ok, ahí es nuestro origen. Si se fijan, tomó una línea recta sobre la Basolo, cierta cantidad de metros. Entonces, de ahí llegó hasta octubre. En la 12 de octubre dio vuelta. Hasta ahí se terminaría tu primer vector, que es lo que ahorita estábamos comentando con Eva. Ahí se terminaría tu primer vector, pero de ahí iniciaría tu otro vector, que sería hasta la calle América, una línea recta. Y en la calle América, digo en la 12 de octubre, es la línea recta. Entonces se termina tu otro vector en la calle América. Entonces tu otro vector inicia ahí en la calle América hasta llegar a tu punto final. Tu punto final es el Hotel Excelencia. Ok. Pues nuestra R va a ser lo que les comentaba, una línea imaginaria del punto final, que sería el Hotel Excelencia, al punto inicial, al punto del origen, que sería la secundaria, la escuela J. Jesús. Y volvemos a hacer la misma pregunta, o volvemos a tener la misma respuesta. No es lo mismo la distancia a al punto final, al desplazamiento, perdón. No es lo mismo todo el desplazamiento que tuvo, o sea, lo que se desplazó de su origen al punto final, no es lo mismo que todo lo que tuvo que haber recorrido. Y vamos a ver un ejemplo. Primero lo leo, porque no se alcanza a observar completo. Leo la primera parte y bajo un poquito. Se mide la distancia entre el origen y la punta de la flecha de B, del vector B. Y esa es la medida del desplazamiento del vector resultante. La distancia recorrida se obtiene sumando los dos vectores. Aquí estamos hablando de del recorrido. O sea, la suma del recorrido es igual a sumar a los dos vectores. Ejemplo. Una persona camina al norte, luego 30 metros al oeste. ¿Cuál es su desplazamiento y qué distancia recorrió? Solución 1. Se toma la escala de 10 metros igual a 1 centímetro. Ok. Ustedes siempre tienen que ser bien analíticos. Es lo que siempre les he dicho, jóvenes. Analicen no solo 1, 2, 3 o hasta 4 veces las cosas, las situaciones. Siempre analícenlas. Por ahí tuvimos problemas, o bueno, tuvieron dificultades con el examen. ¿Por qué? Por no analizarlo bien. Siempre analícenlo, analicen todo. Entonces, imagínense, si me está hablando de metros, pues no me va a alcanzar ni siquiera a salirme a la calle a dibujar una línea de 60 metros y luego una línea de 30 metros. Pues no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer una escala. Yo que esto, más que nada, pues ustedes lo tienen que saber. ¿Por qué? Pues obviamente, pues todos sus diseños tienen que ser a escala en las maquetas que realizan. Entonces, la escala ustedes la tienen que tomar como ustedes quieran, pero eso sí, tienen que poner una descripción de cuál escala van a tomar. Por ejemplo, ahí el ejemplo nos dice, se toma la escala de 10 metros es igual a 1 centímetro. Pudieran ustedes decir, yo quiero que la escala sea de pues, 10 metros, 1 milímetro. O 1 milímetro, 1 metro, 1 centímetro. Entonces, ahí 10 metros ustedes lo pueden considerar como 10 centímetros. Y también pues cae dentro de una escala que ustedes puedan manejar.
Eso lo tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que decidir qué escala toman, pero también representarla y poner la descripción de cuál fue la escala que tomaron. Entonces, 2, se traza el desplazamiento del vector A. Recordemos, una persona camina 60 metros al norte. Ok. Volvemos, retomamos el número 2. Se traza el desplazamiento del vector A. El vector A son los 60 metros hacia el norte. 60 metros igual a 6 centímetros. Partiendo del origen. Partes del origen, recuerden, siempre vamos a tener un origen, obviamente. 3. Traza el desplazamiento del vector B al oeste, que sería 30 metros igual a 3 centímetros, a partir de la punta de la flecha del vector A, donde termina. El mismo ejemplo que ahorita yo les estaba dando con el carro que se traslada de la calle, de la escuela J. Jesús a la Excelencia. Y que pues ya tenemos ahí nuestros dos vectores plasmados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para sacar el desplazamiento que tuvo? Pasa la resulta a partir del origen y hasta llegar a la punta de la flecha del vector B. Se mide la resultante con el desplazamiento de R igual a 6.7 centímetros o vendrían siendo 67 metros. ¿Sale? Dicen, ¿por qué 67 metros? Pues porque lo estaban manejando. Entonces, si observan el dibujo, pues está prácticamente pues bien explicado, bien manejado de las situaciones. 60 metros, que es igual a 6 centímetros, 30 metros, que es igual a 3 centímetros, y la R, que pues nos va a dar un valor de 6.7 centímetros. Ok, la distancia que recorrió esta persona fue de 60 metros más 30 metros, 90 metros. Fíjense, para desplazar 37 metros, tuvo que recorrer 90 metros. ¿Por qué? Pues obviamente por todos los obstáculos que interfieren para poder llegar a ese punto. ¿Sale? Entonces, conociendo ya esto, jóvenes, me imagino que todos tienen en su mano su dispositivo telefónico. En este momento estoy mandando una imagen al grupo para que grafiquen, ahorita me grafiquen unos sentidos, que es lo anterior que estábamos viendo, de más que nada darle sentido hacia dónde va tu vector. ¿Sale? Entonces, listo, se los acabo de mandar, jóvenes, ya lo pueden observar. Por favor, en su libreta, grafíquenme esos sentidos, esos vectores, grafíquenmelo y mándenmelo. Ese va a tomarse como una firma. ¿Sale? Tienen alrededor de, no creo que se tarden más de 10 minutos, unos 8 minutos, 10 minutos tienen al mucho. ¿Ok? Cualquier duda, así que por favor, si quieren, inicien.
En cuanto tienen, me lo mandan igual al grupo. Bueno, o me lo mandan personal cada uno para podérselos tomar en cuenta y ir tomando nota de los que lo hayan entregado. Que pues obviamente imagino que todos.
Listo, jóvenes, creo que la mayoría terminaron. No, por ahí todavía faltan. Pero bueno, tienen hasta el final de la clase para podérmelos entregar. Si no, pues obviamente no van a tener su respectiva participación. Entonces, ahora sí. Ahora sí, vamos con la segunda, con el método del triángulo. De igual forma les voy a mandar al grupo una imagen de un ejercicio que de igual forma lo tienen que resolver por el método del triángulo. Ok, sí es un poquito, bueno, pues creo yo que se van a tardar un poquito más, pero de todos modos también les vamos a dar unos 10-15 minutitos. Ok, se los estoy mandando en este momento al grupo. Aquí en jóvenes, por el método del triángulo, ahora sí quiero que manejen escalas. Manejen escalas porque si se fijan, aquí sí ya les estoy diciendo medidas, obviamente bien establecidas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si dibujan una línea al azar, que dicen, más o menos sí mide 5 centímetros y mide 4 punto y fracción, y luego miden otra que mida 3 centímetros, o bueno, poniéndola al mismo ejemplo que tenemos ahorita en la imagen, que 6 centímetros y que yo le ponga 5 centímetros y a la de 30 le ponga 3.5 centímetros, va a variar bien harto la diferencia de la distancia final, del desplazamiento. Entonces, por favor, aquí sí háganlo con escalas, porque obviamente aquí todos tienen que tener el mismo resultado, ¿eh? A todos nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, por favor, si quieren comenzar ya, no hay problema. Inicien.
Profe, el segundo no le entiendo. ¿Cómo, perdón? Al segundo que mandó. ¿Pero al número 2 o a ninguna? A ninguna. Ah, ok. Nos ponemos en el número 1. En el número 1 nos dice, una persona camina 25 metros al norte y luego 15 metros al oeste. Pues si te fijas, es prácticamente, si observas la pantalla que estoy compartiendo, es exactamente lo mismo. Lo primero que vas a hacer es que son 25 metros. Me imagino que van a tomar la escala de 10 metros igual a 1 centímetro, me imagino. Entonces, 25 metros serían 2.5 centímetros. Entonces vas a dibujar una línea de 2.5 centímetros. Ok. Y después 15 metros al oeste. Entonces ahora es 1.5 centímetros hacia donde termina ya tu primer vector. Ahí dibujas ahora una línea hacia el oeste de 1.5 centímetros. Después el punto final donde termina, lo unes con el origen, y si por decirlo así, sumado te da 2.7 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que el desplazamiento fue de 20 metros. Más o menos ya, Lupita. Maestra, Creo que sí, lo voy a intentar. A ver, chécale. Y si no me dices, sí, Eva, dime. no entendí. ¿Cómo? A ver, otra vez, No. Eva. Que no entendí. Y me lo vuelves a repetir. No sé si sea tu internet o mi internet, pero se cortó todo. Que entendí. ¿Sabes qué está pasando? El mismo problema. Mándame un audio al WhatsApp, porfas. Ok. Los que le entendieron, omiten ya de aquí en adelante, dedíquense a su trabajo. Los que no entendieron, me prestan atención. Eva, si quieres, préstame atención. Y también, obviamente, pues los que no entendieron. El primer ejercicio que les dejé es realizar estos ejercicios que lo estoy poniendo ahorita en la pantalla que les compartí. Es prácticamente nada más esto. El primer ejercicio que les dejé. Ahora, hasta ahí, todos me mandaron y todos tenían pues gráficas, entonces creo yo que está bien. Por ahí nada más alguien se equivocó y quiso hacer los triángulos, que no debería de ser así. Ok, posteriormente seguimos con el método de gráfico para la suma de vectores, el método del triángulo. Aquí es donde estamos teniendo dudas. Ok, los vectores se trasladan sin cambiar sus propiedades de tal forma que la punta de la flecha de uno se conecte con el origen de otro. ¿Qué nos quiere decir? Yo tengo un vector. El vector, como aquí vamos a ponernos en el ejemplo, el vector A y B. Fíjense, tengo un vector A que va hacia un lado y tengo un vector B que ni siquiera están unidos. Se posiciona número 2, se posiciona el vector A en el origen. Pones tu gráfica y obviamente pones tu vector A.
que en este caso sería una persona camina 25 metros al norte, entonces obviamente lo vas a poner exactamente con la orientación hacia el norte, que sería hacia los 90 grados. Y luego ahora vas a poner el vector B. En el ejemplo nos dice que el vector B empieza donde terminó el vector A. Entonces, si te fijas o si se fijan, después de A, pues ahí inicia nuestro vector B. Ok, entonces donde termina nuestro vector B, vamos a trazar una línea imaginaria hasta el origen. ¿Para qué? Para saber cuál es el desplazamiento final que nos tiene ese vector. Entonces, estamos hablando que para sacar nuestra R, primero tengo que poner nuestro vector A. Terminando nuestro vector A, de ahí ahora sería nuestro origen, trazar nuestro vector B. Y donde termina nuestro vector B, trazar ahora sí la línea hasta el origen inicial. ¿Para qué? Para saber ahora sí la distancia. Con esto, pues, creo yo que está un poquito también más entendible, Eva. ¿Aún sigues teniendo dudas? Ok, tomar eso como un sí, Eva. Entonces, ahora sí, creo yo que los demás pues entendieron. Si no entendieron, por favor díganme con toda confianza. Es mejor que tengan una duda ahorita y la resolvamos todos juntos o se la resuelva con ustedes, a que el día del examen tengan muchas dudas y verlos o sea el mismo problema como con el examen anterior, que dices, y tengo que analizar, pero ¿cómo sé si está bien o no? Entonces, prefiero que ahorita tengan las dudas y no en un futuro o en el examen.
por ahí, pues ya la mayoría ya me estuvo mandando el ejercicio. El siguiente que vamos a ver es el método del polígono. Ya es cuando intervienen, es prácticamente lo mismo, pero ya es cuando intervienen más vectores. Por ejemplo, ya vemos que interviene A, B, C y hasta D. Y así infinitamente pueden interactuar muchos vectores. Entonces, pues por ahí yo creo que ya lo vamos a ver para la siguiente clase, porque pues yo creo que si lo empezamos a ver, pues ya no nos va a dar tiempo. Por ahí más bien lo que tienen que hacer es observar la plataforma de la escuela para poder ahorita voy a darles de alta la tarea. Recuerden, la tarea va a ser las leyes de primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, explicadas con sus propias palabras. ¿Qué es lo que le entienden? Algo que les llame la atención, pueden hacer una nota. Primera ley de Newton. A mí lo que me llamó mucho la atención es que toma un parámetro para realizar esto, bla, 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 bla. O me llamó que por qué las cosas, por qué hay una estabilidad con cierto peso y cierta tensión, porque es igual a cero, cosas así por el estilo. Ustedes pueden ponerme lo que sea, pero todo referente a lo que es primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton. Y recuérdenlo, háganlo en documentos separados. En un documento de Word, pongan la primera ley de Newton, segundo documento de Word, pongan la segunda ley de Newton, tercer documento de Word, pongan la tercera ley de Newton. ¿Ok? ¿Para cuándo van a hacer? Entonces, ¿cómo, perdón? ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos para subirlo? Hasta el viernes, o bueno, ahora les voy a dar oportunidad hasta el próximo martes en la noche. O sea, todavía el martes en el día la van a poder subir. Sí, como ahorita se las estoy poniendo, le estoy diciendo apenas, pues es miércoles, pues vamos a dar oportunidad también el fin de semana. Casi no, recuerden, casi no les quiero dejar tareas para el fin de semana, nunca, o más bien casi nunca les dejo tareas yo, pero pues tengo que estar más que nada como checando la plataforma. Entonces, pues ya son requerimientos que me están pidiendo. Entonces, por eso, por ahí estamos dejando estas tareas. Y recuerden, pues casi siempre va a ser, mis tareas casi siempre van a ser hasta el viernes, pero por esta ocasión que les estoy diciendo apenas lo vamos a hacer, pues tenemos hasta el martes en la noche. Ok, ¿alguna otra duda? No, ninguna duda. Entonces, jóvenes, pues por ahí nos vemos hasta la próxima semana. De todas formas, si tienen alguna duda o quieren realizar otro ejercicio así, manden un mensaje personal o si no entendieron algo y les dio pena preguntar enfrente de todos, con toda confianza, tienen mi número, una de dos, o háganme una llamada o manden un mensaje al WhatsApp y no hay problema. Yo, si no les contesto inmediatamente, créanme que siempre les voy a contestar. A lo mejor me tardo un poquito, pero siempre les contesto. Entonces, pues por ahí, con toda confianza pueden contactarme. ¿Ok? Si no hay ninguna duda, entonces nos vemos dentro de 8 días, jóvenes. Y recuerden que la asistencia también estará contando. ¿Sale? Nos vemos. Sale, profe, nos vemos.
Nos Gracias. vemos, profe. Adiós. Nos vemos. Adiós. Gracias.